Dios les bendiga. Bueno, vamos a reaccionar a los comentarios que nos escribieron acerca del debate que tuvimos de Juan 1.1. Algunos unicitarios han hecho unas preguntas, vamos a tratar de responder una por una, ya que me parece interesante las preguntas que ellos formulan. Yo los invito a que ingresen, ¿verdad?, a hablar por llamada y que los hermanos puedan escuchar. Los invitamos a Wilson Villegas también. Bueno, pero aquí saludamos a un varón que se llama Noel Ávila, ¿sí? Noel dice, los unicitarios no aceptan que el verbo es alguien que estaba con Dios. Para ellos el verbo es una palabra sonora que existía en el principio y no alguien que existía en el principio. Entonces el varón se dio cuenta que en la exposición de los unicitarios ellos están diciendo como que ese verbo no era el Padre, sino como un sonido o unas palabras o una palabrita que el Padre tenía en la boca guardada y que esa palabra guardada, ¡fum!, la soltó y en el vientre de la mujer se convirtió, como decir, en un cuerpo. Entonces resultó que no fue el Padre que se materializó, ya que ellos dicen que el Padre está materializado. Entonces el varón Noel, lo saludamos, Dios le bendiga, estimado. Aquí hace 4 horas él respondió y ustedes pueden ver, hay 8 comentarios donde lo quieren refutar, ¿verdad? Pero vamos a leer algo para ir avanzando que comentó Omar Velázquez. No sé si él es solo Jesús, no sé si es un dinámico o unitario de esto de la luz del mundo que niegan la deidad del Hijo de Dios. Ellos niegan que el verbo es el mismo Jesús y niegan que el verbo es el mismo Hijo de Dios. Ya que Jesús es el Hijo de Dios, él no lo tiene en Juan 1.1. Bueno, él aquí comenta Salmos 104.30, envías tu espíritu. Pero ¿quién envía ese espíritu? Son creados y nuevas la faz de la tierra. Bueno, yo le respondo y le digo, Juan 15.26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ese testimonio de un testigo. ¿Quién es este testigo? Y que da testimonio de mí, dice Jesús, dará testimonio de mí, tiempo futuro, dará testimonio. ¿Quién es este testigo? Es alguien el cual procede del Padre, y dice, yo os enviaré del Padre. Entonces es un testigo que Jesús, yo, el Hijo de Dios, dice, os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces no puede ser que el Espíritu Santo sea creado cuando procede del Padre, ya que ellos dicen que proceder significa crear, construir, fabricar. Porque ellos creen que cuando Jesús dice yo procedo del Padre, ellos creen que allí el Padre lo está construyendo, lo está creando. Entonces no puede aplicarse en ese mismo sentido, ya que este yo es el verbo que era Dios, en el principio con Dios, como dice Juan 1.1 al verso 2. Yo le explico, la doctrina de la Trinidad evangélica es la única que deja el texto intacto. El resto de herejías tiene que alterar el pasaje, porque vamos a ver que él dice que el que procede del Padre es como un poder. Entonces, como un poder va a testificar si vemos que él habla, ¿verdad? El capítulo 16 de Juan dice que él habla. ¿Dónde está la Trinidad en Juan 1.1? Pregunta Óscar Velázquez. Entonces vamos a mostrarle a Óscar Velázquez, parece ser que él es unitario. Los unitarios son como tipo de dualistas, los cuales creen que el Espíritu Santo es un poder y no creen que el Hijo de Dios es el mismo verbo. Ya hemos tocado con algunos de ellos. A la vez, él pregunta que quién es Abelio. Vamos a explicarle. Él dice, ¿dónde está la Trinidad en Juan 1.1? ¿Dónde? Porque el debate fue Juan 1.1 al verso 2. Decir Trinidad, le respondo yo, seguramente te refieres a que ¿dónde está allí el Padre, el Hijo,
Jesús y el Espíritu Santo. Tal vez te refieres allí donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo para nosotros es Dios verdadero, porque el Hijo se conoce como el Verbo, que era Dios. Entonces no podemos en la doctrina de la deidad sacar al Verbo, el cual era Dios, en el principio con Dios, ni al Espíritu Santo enviado del Hijo, procedente del Padre. No podemos alterar el texto. Entonces, aquí tenemos Juan 1:1 al 2. Vamos a ver, yo le muestro, porque él me pregunta, ¿dónde está la Trinidad en Juan 1:1 al 2? Entonces vamos a mostrarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No como tres dioses, ¿verdad? Pero sí como personas, porque Jesús dijo, nosotros es de personas. Entonces, si Dios es uno en esencia, uno en deidad, un solo ser divino, entonces ahí tenemos las personas, ¿verdad? En la deidad, las personas divinas, porque el Verbo es divino, según la gramática en Juan 1:1. Entonces dice Juan 1:1 al 2, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, o sea, con el Padre. No dice que el Verbo era el Padre aquí, sino que era con Dios. En la gramática griega dice con Dios, prostonseon, ¿sí? Prostonseon lleva el artículo, estaba con el Dios, ¿verdad? Y luego vamos a ver a qué persona se está refiriendo. El Verbo era Dios, mire que ya aquí no lleva artículo, como hacen los testigos de Jehová, que le agregan un Dios, sino que aquí sin artículo se refiere a que era Dios, que era divino, ¿verdad? Que era espíritu, el Verbo, y que era Dios, es decir, intangible, estaba en forma de Dios. ¿Quién? Jesús estaba en forma de Dios. ¿Con quién? Con el Padre, ¿verdad? Otra persona. Por eso Jesús dijo, uno somos nosotros. Nosotros es plural de personas. El Verbo es el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí está Jesús el Hijo, era Dios. Era en el principio con Dios. La gramática dice que estaba en el principio con Dios, es decir, con el Espíritu Santo. ¿Y por qué con el Espíritu Santo? Porque 3 veces aquí se refieren a Dios. Verso 1, Verbo con Dios. El Verbo era Dios y en el principio con Dios, es decir, Dios es el Padre. Aquí también Dios es el Hijo, Jesús el Verbo, y Dios es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿esto con qué concuerda? Con lo del principio de Génesis 1. También Génesis 1 al 2 y Juan 1 al 2 concuerdan. Vamos a leer Génesis 1 al 2. Dice Génesis 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién? El Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el verso 2 que concuerda con el verso 2 del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2. Era en el principio es decir, con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos al Padre, con el Verbo, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces ahí Jesús no es solo, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo lo que Él nos dice. Entonces Omar Velázquez, según lo que estoy leyendo, él parece ser unitario, porque él no conoce quién es Abelio. Entonces tal vez no es un solo Jesús. Vamos a ver. Guerrero bíblico, me dice él. Se ve que usted no entiende, caballero. En las Escrituras sí se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero decir que ahí está la Trinidad es otra cosa. Entonces, él dice que las Escrituras sí mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, él tendría que decirnos, o sea, por un lado parece que estuviera diciendo que en Juan sí está el Hijo con el Padre. Entonces él dice, pero no hay Trinidad. Entonces él, ¿cómo entonces él niega que Jesús es el Verbo que era con Dios? Porque todos los unicitarios o estos unitarios niegan
que el verbo es el Hijo. ¿Ya? Entonces yo le respondo, le digo, entonces están negando que allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él me está hablando de las Escrituras, mas no está hablando si en Juan 1:1 está el Hijo, ¿verdad? Porque ninguno de los universitarios confiesa que el Hijo está en Juan 1. El único de ellos fue Johan Coronado en el debate diciendo que sí está el Hijo, que es el Verbo, con el Padre, ¿verdad? Pero a la vez se contradecía diciendo que estaba con el Padre, pero que era el mismo Padre, entonces no estaba con nadie. Qué cosas tan tremendas. Entonces yo le respondo, es decir, no creen en el Hijo de Dios Jesús, porque él dijo que existe con el Padre, y ustedes vieron que en el debate todo el tiempo negaron que no, que Jesús no existía con el Padre, sino que él era el Padre, cuando Jesús le está presentando al Padre y que Jesús viene a ser es el Hijo de ese Padre. Entonces antes de todas las cosas creadas existe Jesús, porque él mismo lo dijo. Tienes un falso Cristo, le digo yo, que apenas comienza a existir en el vientre de la mujer. Ustedes escucharon los videos que he presentado últimamente. Las epístolas de Juan lo confirman también, diciendo que ellos vieron, tocaron y palparon al verbo de vida eterna. ¿Dónde aparece eso? Eso está en primera epístola de Juan capítulo 1 al 2. Entonces, yo le estoy escribiendo esto para que él se dé cuenta que el verbo de vida es el mismo Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Algunos dicen Cristo es Dios, Romano 9:5, es bíblico y es hijo. Entonces él es Dios, él es hijo, Dios, hijo de Dios. Entonces Cristo, según Juan 1:1, es eterno. Jesús, el Hijo de Dios, es la vida eterna, es el verbo que tocaron. Mire bien, dice, ¿vieron? ¿Lo vieron? Ellos dicen, no, pero es que no vieron al verbo porque el verbo es como el Espíritu Santo, según ellos. Pero no, porque Jesús dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Entonces tocaron fue al verbo, el cual viene a ser Dios manifestado en carne o palpado, que es el Hijo del Padre. ¿Quién? El verbo. Verbo de vida eterna. Y dice aquí, yo le digo, este era en el principio con el Padre y se nos manifestó, porque aquí en primera de Juan, en las epístolas, antes de Apocalipsis, en las epístolas Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 2, presentó que ese verbo lo vieron, lo tocaron, lo palparon con sus manos, y que ese es Jesús, que ese es el Hijo, que hay que tener comunión con el Padre y con el Hijo, que ese es el Hijo, el verbo. Es decir, el verbo ya existía con el Padre antes de todas las cosas y se fue manifestado en carne. Entonces la carne no es el verbo ni la carne es el Hijo, sino que el Hijo dijo, más me preparaste un cuerpo de carne y hueso. Eso lo dijo el Hijo, más me preparaste cuerpo. Vamos a seguir leyendo. Dinos aquí si tú crees que Juan 1:1 al 2 está Jesús con el Espíritu Santo, sí o no. Dímelo, yo lo quiero confirmar. Si él es capaz de decir que en Juan 1:1 está el Hijo con el Espíritu Santo, pero vamos a ver el que me responde, porque yo esto lo escribí hace 54 minutos y esto fue hace 50 minutos. Él dice, Guerrero, si usted es teólogo, apologista, exegeta, maestro bíblico, lo debería saber. ¿Ah? Entonces él me está diciendo, si usted es teólogo, apologista, exegeta, maestro o bíblico, lo debería saber. No, es que yo le estoy preguntando si usted sabe. Si usted sabe que Jesús está con el Espíritu Santo en Juan 1:1. Entonces él simplemente responde de esta manera, evitando la respuesta. Entonces al final no respondió y dejó allí. Hay otro comentario que él escribe, voy a leerlo detenidamente para darle una respuesta al estimado Omar Velázquez. Entonces Omar Velázquez me manda este mensaje hace 4 horas. Dice, en el principio Dios creó por medio de su palabra, dice por medio de su palabra, que es el verbo de Dios, usando su espíritu, que es el poder de Dios. Mire que él cree que el Espíritu Santo es como un poder. Yo le mostré el texto donde dice que es un testigo que da testimonio de Jesús, por lo cual no es la misma persona.
porque hay un plural de nosotros. Entonces Jesús le llama a otro, no otro Dios, pero tiene que ser otra persona, porque nosotros es plural de personas, pero procede del Padre. Dice, ¿quién? ¿Quién? Entonces, ¿quién procede del Padre? No qué cosa ni qué poder procede del Padre, sino quién procede del Padre se llama Espíritu Santo. Pero él dice que es un poder, ¿ya? Entonces él le está queriendo responder a Juan 1.1 diciendo que por allá era que por medio de una palabra, como un sonido, como una palabra que el Padre habló, háganse en los cielos, y que esa palabra, háganse en los cielos, háganse, ¡fum!, se formó una cabeza. Los cielos, ¡fum!, se formó el resto del cuerpo. Y ellos creen que ese era el Hijo, y que ya el Verbo no es el mismo Hijo, porque se transformó esa palabra en un cuerpo como un Hijo. Entonces eso no lo dice la Biblia. Entonces yo conozco este tipo de doctrina, es un tipo de doctrina unitaria o un tipo de doctrina unicitaria también. Dice, o sea, saber su palabra, su verbo estaba con Dios. Entonces este ya es otro tipo de doctrina, ya que ustedes escucharon el debate, los unicitarios dijeron, el verbo no estaba con nadie porque es el mismo Padre. Y hay otras ramas que dicen el verbo no es el mismo Padre, sino una palabra que estaba ahí junto con el Padre, pero en la boca. Pero a la vez dicen Dios no tiene boca, Elkin. Entonces ellos tuercen allí todos estos textos y se confunden. Mientras que el verbo es un nombre personal de alguien que tiene vestidura y ropa. Entonces estos a la vez se hacen anticristos porque no creen que el verbo está vestido de ropa y tiene cuerpo, sino que ellos dicen es no, el verbo no es el Hijo, y al decir que el verbo no es el Hijo, eliminan el cuerpo del verbo de Dios, que es Jesús. Entonces se hacen anti-Jesús, se hacen anticristos, porque ¿quién es el Cristo sino este mismo verbo? Pero ellos dicen es una palabra ahí que estaba guardadita en la boca del Padre para hacerse carne. Entonces ellos no entienden que hay alguien. María en el vientre no tenía un sonido como una palabra, sino alguien, ¿verdad? Un santo ser que nacerá, dijo el ángel, y se llama Jesús, que es el verbo de Dios o Hijo de Dios. Entonces el verbo fue tocado, palpado y visto, y es vida eterna, es eterno, es el Hijo de Dios. Entonces aquí yo le respondo. Hace una hora nada más le respondo yo. La palabra de Dios es el nombre personal del Hijo de Dios. Es Cristo Jesús. La palabra es el nombre personal del Hijo de Dios. Es Cristo Jesús. Apocalipsis 19:3. Reina Valera actualizada. Yo se lo presento es no como logos ni como verbos, sino que se lo voy a presentar en español como la palabra, ya que a ellos les gusta más, desechan más lo que es el logos o el verbo, y les gusta usar la palabra para referirse que era algo o como un sonido que sale de la boca del Padre para entrar en el vientre de María, y ahí queda hecho carne, dizque el Padre. Entonces, al final, no fue el Padre que se encarnó entonces. Entonces, estos unicitarios están muy confundidos, por eso hacemos estos videos. ¿Qué dice Apocalipsis 13:3? Reina Valera actualizada. Está vestido. ¿Quién? De una vestidura. ¿Qué vestidura tiene? Teñida en sangre. ¿Pero por qué en sangre? Y su nombre, es un nombre. ¿Cuál es el nombre? Es llamado. ¿Cómo es llamado? La palabra de Dios, logos de Dios, logo de Seos, o verbo de Dios, es más específicamente, logos en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el logos, pues, para decirlo como los apóstoles le llamaron. Es alguien vestido. Entonces los unicitarios dicen, mire, el vestido es el Hijo. O sea que resulta que ahora la palabra, que es el verbo, el logos, según lo solo Jesús, se viste de Hijo, que supuestamente el verbo de Dios se viste de un Hijo de Dios. Entonces ellos no entienden que el que se llama por la palabra, que se llama la puerta, se llama la luz, la estrella resplandeciente, la raíz, se llama Cristo Jesús, el Hijo. Entonces Él
viene siendo de la misma naturaleza del que lo envió, porque procede del cielo y es antes de todas las cosas juntamente con el Padre. Eso lo dijo el mismo Jesús. Por eso él dijo, antes de Abraham fuese yo soy, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de los profetas. Por eso ustedes se equivocan, le digo yo, demasiado, porque creen que logos, verbo o palabra era una cosa que salió de la boca del Padre. Es decir, ellos no creen que es una persona. Él dijo, bueno, nosotros somos, y que el Padre estaba entonces ¿con quién? Nosotros plural de persona, pero ¿con quién? Con una cosa, porque ellos creen que la palabra era una cosa que salió de la boca del Padre y dejó de existir para convertirse en un cuerpo, porque ellos llaman igual cuerpo de carne y le dicen, vea, ese cuerpo de carne se llama Jesús y está siendo creado. Eso se llama doctrina unitaria, doctrina unicitaria y también doctrina arriana. Aunque el arrianismo, como los testigos de Jehová, creen que Jesús sí existía antes de la encarnación, pero le llaman un Dios falso según Juan 1:1. Entonces hay muchas ramas de las revelaciones falsas de los unicitarios. Vamos a seguir leyendo, porque mire lo que yo le digo, caen en una de las ramas heréticas del patripacianismo, pero a fin de cuentas ellos no tienen sufriendo al Padre en la cruz, sino que ellos dicen, no, el Padre es espíritu, el que fue manifestado en carne es una palabra que salió de la boca del Padre, se convirtió en un cuerpo, y ya ese hijo no es el mismo verbo, porque es que cómo va a existir un cuerpo en Juan 1:1, mire cómo es que ellos interpretan. Que porque hijo era, que allí en Juan 1:14, que allí hijo, allí no dice que hijo es el cuerpo. En ninguna manera, ellos interpretan muy mal. Dice, es el verbo fue hecho carne, es decir, tomó forma de siervo, porque Filipenses 2 dice que Jesús estaba en forma de Dios. Y de forma de Dios pasó a tener forma de un siervo, de un ser humano, de una persona humana, de un hombre. Y este hombre, ¿verdad?, es Dios manifestado en carne, el verbo hecho carne, y ese verbo es Jesús, que estaba existiendo con el Padre antes de todas las cosas. Entonces, mire cómo él sigue insistiendo. Omar Velázquez, me gustaría invitarlo al canal, porque usted parece ser que está confundido. Usted también me preguntó por Sabelio, debería ingresar para que presente su doctrina, porque usted ha caído en espíritu de unitarismo, donde dice que el espíritu no es una persona y usted dice que era un poder y no conoce ni quién es Sabelio. Entonces ingrese acá para poderle exponer quién era Sabelio. Entonces, Omar, aquí él me responde, a ver, caballero, yo no estoy para debatir con usted. Dios se manifestó en carne, ahora usted saque conclusiones, ¿vieron? Entonces él es un dinámico, pero tipo sabeliano, y dice que no sabe quién es Sabelio, o sea, cayó en espíritu del anticristo, ¿verdad? Porque él dice, Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Pensando que el Padre es el mismo verbo. Entonces él dice, saque sus conclusiones. Entonces él, primera de Timoteo 3:16, dice que fue recibido arriba en gloria. Entonces miren lo que yo le respondo. Dios manifestado en carne, recibido arriba en gloria. Dijo Jesús, subo a mi Padre subo. Entonces él es un unicitario, es lo que pasa. Podemos deducir eso porque él está presentando a manera de lo solo Jesús, pero no agrega quién fue que subió y fue recibido arriba en gloria. Ya el que se nos manifestó es el verbo que estaba con el Padre y se nos manifestó, pero este varón no cree, ¿verdad?, que el verbo es el mismo Hijo. Entonces él tiene un falso Cristo, poniendo al Padre como encarnado. Entonces es un tipo de unicidad y ni siquiera sabe quién es Sabelio. Mire, aquí Dios manifestado en carne, recibido arriba en gloria, dijo, subo a mi Dios, a mi Padre.
esa gloria la pidió Jesús al Padre, porque fue recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16, manifestado en carne, recibido arriba en una gloria. Jesús que dijo en Juan 17:5, ahora pues Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. Entonces, este está en espíritu de anticristo, negando, contradiciendo la doctrina bíblica. Entonces la gloria la pidió Jesús al Padre en Juan 17:5, en Juan 8:54, como mostré en el debate. Jesús no se glorifica a sí mismo. Si Él se glorifica a sí mismo, Jesús dice, pues entonces mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es Dios. Entonces en Hebreos 5:5 lo confirma diciendo que Cristo, ¿quién es Cristo? Él no se glorificó a sí mismo. Entonces ahí hay más de una sola persona, un Dios más de una sola persona. Entonces ellos no lo creen porque ellos niegan la doctrina de la Trinidad y a la vez estropeando, ¿verdad?, la enseñanza bíblica como Jesús la declaró. Entonces caen en las mentiras del sabelianismo. Perdóneme, pero ¿quién es Sabelio? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo Omar Velázquez dice que él no quiere debatir, pero se pone a estarme escribiendo cosas al canal, tachando, anulando lo que yo estoy presentando de Juan 1:1 al 2, y ni siquiera sabe quién es Sabelio y está predicando herejías sabelianistas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Wilson Villegas, que es un solo Jesús de la IPUC en Colombia. Wilson Villegas aquí me está escribiendo. Yo le hago una pregunta, amigo trinitario. Wilson Villegas, no sé por qué ya no ingresa al canal. Debería de venir personalmente o por teléfono, aceptar la llamada para deducir y definir qué tipo de doctrina entonces usted es la que cree. Usted me hace esta pregunta: si en Juan 1:1 hay dos sujetos, que cada uno es Dios, espero su respuesta. Yo le digo, si usted usa la palabra sujeto, hay un predicado, ¿verdad? Entonces él me está hablando de gramática, dos sujetos. ¿Qué enseña la primaria en gramática? Que sujeto es una persona. Eso es lo que es un sujeto, una persona allí, ¿verdad? Porque el que habla no es una cosa. Entonces yo le digo, si usted usa la palabra sujeto, hay un predicado. Entonces gramaticalmente concuerda con lo que Jesús mismo enseñó en Juan 17:21 y 22. Nosotros no es un singular de persona, ya que él me está reemplazando la palabra persona por sujeto. Gramaticalmente viene a ser lo mismo, pero recuerden que en la gramática un sujeto puede ser también un animal o una cosa así. Por eso nosotros hablamos de persona. Porque ¿qué es una persona? Una persona, si le falta un brazo, una mano, unas piernas, eso no lo deja de ser persona. Entonces ellos creen que persona nos estamos refiriendo a cuerpo. Entonces el Padre Celestial no tiene un cuerpo humano, ¿verdad? No tiene un cuerpo humano. Pero ellos sí le ponen cuerpo humano cuando lo ven en Apocalipsis 5:1, o cuando lo ven que Felipe lo mostró, que vieron al Padre con cuerpo humano. Entonces ellos no entienden las alegorías de las cuales Jesús habló, que el que recibe a un niño me recibe a mí y recibe a mi Padre. Recíbanlo en mi nombre. El que recibe ese niño en mi nombre me recibe a mí. Entonces ellos no entienden el lenguaje de Jesús. Van a creer que entonces el niño era el Padre encarnado otra vez de nuevo, con otro cuerpo humano. Entonces son errores de los universitarios. Entonces aquí yo le digo que hay sujeto, pero ese sujeto es personal. El verbo, estimado Villegas, en Juan 1:1 es un nombre personal. Está con alguien, que es él con el Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, somos nosotros. Entonces ese uno, como lo enseña desde el hebreo, es un plural, ¿verdad? Una unidad indivisible, significa unidad indivisible. Entonces aquí nosotros no es singular de persona. Mire cómo yo le respondo
para poder que Él quede satisfecho. Entonces yo le digo, dijo además nosotros somos uno, ¿ah? Plural de personas, pues, pero en Juan 1:1 al 2 ya le demostré que el Espíritu Santo está en el mismo verso, a menos que usted lo niegue. Se puede interpretar como nosotros somos un Dios, se puede interpretar así, nosotros somos un Dios, ¿verdad? Porque Jesús, estando en carne, los judíos o fariseos, ¿qué le dijeron? Le dijeron, te vamos a apedrear por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, ¿verdad? Entonces aquí, el que está encarnado es el verbo que fue hecho carne, que estaba en el principio con el Padre, como Jesús mismo lo dijo en Juan 17:5. Y esta palabra desde la raíz hebrea es Elohim, plural del único Dios. En hebreo, ningún judío va a negar que este es un plural. Ahora, ya que ellos digan, no, es que es un plural singular, un plural majestático de una sola persona, pero Jesús lo refuta diciendo nosotros. Nosotros siempre se usa a más de una sola persona. Ciertamente Jesús en Juan 1:1 al 2 no está solo, sino con el Padre. Y repite nuevamente en el verso 2 que estaba con Dios, concordando con Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El mismo Mesías en Juan 17:5 dice claramente, no dice que era el mismo Dios Padre antes de la fundación del mundo, sino que Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo, dice haber existido juntamente con el Padre antes de la existencia del mundo. Colosenses 1:15 al 5, Colosenses 1:15 al 17, también lo explica, que por medio del primogénito, por medio de él, creó a sí mismo el universo. ¿Quién? El primogénito. Por eso dice que el primogénito, ¿verdad? De toda la creación, el primogénito de toda la creación. Tengo que hacer un video sin interrupciones para mostrarlo a la luz de la Escritura. El problema es que ustedes no creen en Jesús, porque esto que dijo él mismo lo enseñó, porque esto que dijo Jesús él mismo lo enseñó, ya que ustedes piensan erradamente que Jesús es un cuerpo donde se esconde el Padre. Mire, Villegas, usted cree que Jesús es un cuerpo donde se esconde el Padre, ¿verdad? Entonces usted está cayendo en una herejía. Aquí yo le estoy diciendo, el Hijo de Dios es Jesús, no que Jesús es un cuerpo. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque aquí entra la herejía de los solo Jesús, diciendo que el Hijo de Dios es un cuerpo físico. Por eso para ellos en Juan 1:1 no hay Hijo de Dios, porque ellos ahí no creen que es Jesús. Creen que Jesús es el Padre y que el Hijo de Jesús viene a ser dizque su cuerpo, cayendo en el error de Nestorio, en el error de Sabelio, en el error de los herejes patripacianos. No que Jesús es un cuerpo, cuidado, porque hay otra doctrina que enseña que este Jesús es un cuerpo que se formó en María, y que el yo soy, como dijo Coronado una vez, o Gabriel Ramos, dice que ese yo soy se metió por dentro de una criatura llamada Jesús, un hombre, y que ahí se metió, y que entonces el Padre dejó de llamarse yo soy para llamarse Jesús, para ponerse ese nombre como sobre todo nombre. Cuando dice Dios le dio un nombre sobre todo nombre, ellos están diciendo, el yo soy se cambió el nombre por Jesús, y que aquí comienza a llamar Jesús. Pero hay otra rama que dice Jesús es el Espíritu y Cristo es el cuerpo. Entonces tienen muchas confusiones e inconsistencias, sino que él mismo dijo, más me preparaste cuerpo, palabra del Hijo de Dios, cumplido en Hebreos 10:5. Él no dijo, por eso le escribí aquí, no digan que el Hijo de Dios haya dicho, le prepararon un hijo cuerpo. No que el Hijo de Dios dijo, más me preparaste un hijo cuerpo, porque no hay dos hijos de Dios. Un hijo espíritu con un hijo cuerpo, así no se puede explicar. Teniendo dos hijos, que un hijo
está diciendo, me prepararon un hijo que es mi cuerpo, que el Hijo de Dios dijo, tengo un hijo y ese es mi cuerpo. Qué tremendo. ¿Es el Hijo de Dios Jesús o es el Hijo de Dios un cuerpo? ¿Cuál escogen? Si Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Verbo de Dios, Jesús es el Verbo que era Dios, en el principio con Dios. Siempre se tragan los textos bíblicos donde está Juan 1:1 en el verso 2. Y Villegas sigue insistiendo. Yo quiero que usted me conteste si en Juan 1 no hay Dios individuo, sí o no. Mire que de sujetos ahora pregunta por individuos. Pero ahora Wilson Villegas sigue preguntando. Yo quiero que usted me conteste si en Juan 1:1 hay dos individuos, sí o no. No dos individuos en manera como usted piensa, como si fueran sido dos dioses. No, estimado Villegas, porque usted está presentando como si fueran dos seres. Después va a preguntar si habían dos seres, si habían dos dioses, porque siempre tienen eso en la mente, que no entienden el lenguaje de Jesús. Jesús nunca dijo nosotros somos dos dioses, o dos individuos como dos dioses, o dos seres como dos dioses, ni dijo yo soy, el mismo Padre tampoco lo dijo, sino que dijo un Dios somos, pero somos nosotros, Villegas. Entonces, si yo le respondo sí, usted va a decir, ay, mire, dijo que habían dos dioses, porque es que usted tiene ese concepto que dos sujetos o dos personas son dioses y todo. Entonces usted, la gramática hebrea, no tendría que decir Elohim, sino Eloah, como hace los judaizantes, Eloah. El que han venido diciendo judaizantes que ellos no le llaman a Dios Elohim, sino Eloah, torciendo la Biblia cuando a Dios se le llama Elohim también. Entonces usted está con preguntas y nada que responde si el Hijo está en Juan 1:1. Si el Hijo es Jesús en Juan 1:1. Usted me va a decir que no, porque usted llama cuerpo a un hijo. O usted dice, hijo es un hombre. Allá en Juan 1:1 no había ningún hombre, es lo que usted va a decir. Pero ese hombre se supone que es Jesús, ¿verdad? Y que preexiste con el Padre. ¿Con qué naturaleza preexiste Jesús? Entonces, si Jesús no existe como hombre, Él existe con el Padre como verbo. ¿Y quién es el verbo sino el Hijo de Dios? Entonces usted dice, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se habla de un hijo? En la Biblia dice, llamé a mi hijo de Egipto. Entonces ahí lo dice en tiempo presente. Ya, ¿verdad? Que Él llamó a su hijo de Egipto, lo llamó. Entonces usted debe entender que príncipe del ejército de Jehová también, según Josué, ese es el hijo, porque príncipe es un hijo, no era el mismo padre allí con una espada. Entonces ellos no entienden la persistencia del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando el mismo Hijo, Jesús, se llama Verbo de Dios, es el nombre de Él, antes de la encarnación, ya encarnado le ponen por Jesús. Miren cómo ellos dicen que Jesús, entonces tendrían que decir que Jesús entonces no aparece en Juan 1:1, porque ellos dicen donde dice allí Jesús. Entonces ellos tienen que negar que allí en Juan 1:1 no estaba Jesús entonces, porque ¿a quién fue que le pusieron Jesús en el templo? Al hombre. Entonces ellos dicen, no, Elkin, es que no se puede decir que hay un hijo allá en la preexistencia. ¿Por qué? Que porque el hijo es un hombre. ¿Y cómo se llama ese hombre? Jesús. Entonces ellos tendrían que decir, no hay ningún Jesús allá en el Juan 1:1. Entonces estas son cosas que ellos no analizan. Le digo, no individuos en manera como usted siempre piensa, como si hubieran sido dos dioses. Entonces, no se puede conciliar con ustedes, porque cuando Jesús dijo nosotros somos, claramente presenta dos sujetos gramaticalmente, una sola deidad, pero no dos sujetos como dos cosas, porque ellos dicen, sí, Él que nosotros, dos naturalezas, que Jesús había dicho, sí, aquí nosotros, las dos naturalezas mías, somos nosotros las dos naturalezas. Qué mentira, ¿ah? Como si la naturaleza se ponen a orar con la otra naturaleza.
a hablar y a conversar. Oiga, pero qué tremendo. Una sola deidad, un solo Dios, por eso él dijo uno, y somos. Además agrega nosotros, o plural de personas, como en el Génesis. Ahora voy a tocar eso. Como le mostré antes, no dos dioses, sino personas. También el Espíritu Santo dijo, otro, no otro Dios. Del Espíritu Santo dijo, sino otro consolador, quien procede del Padre. ¿Quién? O sea, que es quién procede del Padre. Es alguien, es persona divina. Es el Espíritu eterno. Y si es una persona divina, es persona eterna. Es decir, distinto, pero de la misma naturaleza, en la única deidad. Es lo que yo le interpreto para que él me pueda entender. Porque nosotros somos uno, se refiere a plural de personas gramaticalmente. Ahora le cito el Antiguo Testamento donde dice Jehová, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural de personas. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto concuerda con el Nuevo Testamento cuando los apóstoles hablaban que aquí se refería a Jesucristo, el cual es el enviado del Padre. Por eso el Padre pregunta, ¿quién irá por nosotros? Gloria al Señor, eso lo dice el profeta Isaías. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno. Ese uno, como uno de nosotros, plural. No digo, he aquí él es como yo, solo, o como mí, sino como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, viva para siempre. Es como uno de nosotros, plural. Por eso en el Génesis dice que cuando él coma del fruto se le abrirán los ojos y será como Dios, ¿verdad? Será como Dios. Entonces aquí Dios dice, sí, como uno de nosotros, plural, del Elohim. La pluralidad del único Dios se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No existe ningún Jesús solo. La única doctrina cristiana evangélica acorde a la Escritura es la Trinidad de Dios. El resto solo se ocupan en negar la deidad del Hijo de Dios, creyendo que Jesús es un ser creado en el vientre de una mujer. Cuando claramente la Escritura dice en Filipenses 2 que estando en forma de Dios tomó forma de siervo, forma de hombre. Él ya existía con el Padre y se nos manifestó como el verbo de vida palpable, el Hijo del Padre y el Cristo Jesús. O sea, que yo le estoy dando a entender que no fue que el verbo dejó de ser verbo para convertirse en un cuerpo, sino que yo le estoy dando a entender que el texto de las epístolas del apóstol Juan enseñan que ese verbo sigue estando como verbo, como Dios, pero está en carne, palpable y tocable. Se llama verbo de vida, o verbo divino, o verbo de Dios, o el palpable tocante, ¿verdad? Verbo tocante. Se llama también vida eterna, vista, palpable, tocado, Dios manifestado en carne. No es Jesús solo, ¿verdad? Subido arriba en gloria, dijo, subo a mi Padre para estar a la diestra del que lo envió. Dice, el Hijo del Padre, el Cristo Jesús, Cristo Dios, Hijo de Dios, Cristo Dios, Hijo de Dios. Jesús no es solo, sino Él y el que lo envió el Padre. El Hijo dice, enviar el Espíritu Santo. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, dice el Verbo encarnado, os enviaré del Padre, el Padre Celestial lo enviaré del Padre, lo va a enviar, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, bendiciones, gloria a Dios. Entonces, aquí el amigo unicitario está realmente muy confundido, y Carlos Alirio, mire lo que él dice. Y el estimado Carlos Alirio, mire lo que él dice. Mire lo que él dice. Él dice, guerrero necio, la Trinidad de Dios no existe.
Eso es invento católico. Yo le tuve que hacer un video a este caballero porque no tiene más argumento. Solo atacar católico, católico, católico. Y mire lo que yo le respondo. Padre, Hijo, Espíritu Santo no se refiere a catolicismo. No, señor. Eso es 100% evangelio, ¿verdad? Entonces él no cree que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Él que dice del Hijo de Dios, dice no es divino, no es eterno, no es Dios. Es un mero cuerpo, una carne. Entonces estos unicitarios blasfemos no creen que el Hijo dijo que él estaba con el Padre, ¿verdad? Y en el verso 2 dice allí del Espíritu Santo, porque ellos entonces tienen que sacar al Espíritu Santo de Juan 1:1, ¿verdad? Entonces ellos no quieren creer. Y yo le respondo lo mismo, Juan 15:26, que procede del Padre y el Espíritu Santo. Entonces aquí los unicitarios realmente están muy embolatados. Wilson Villegas y lo que es este estimado de acá arriba, este Omar Velázquez, por lo cual yo les invito que tengamos un diálogo. Cada uno puede hablar de dos minutos o 3 minutos exponiendo si el verbo es el Hijo de Dios o quién es ese verbo, porque si ustedes niegan que es el Hijo, están negando que ese es Jesús, sino una palabra que tenía Jesús en la boca, lo cual eso es algo antibíblico decir que Jesús no vino en carne, sino que fue la palabra Jesús en carne. Entonces estos herejes caen en anticristo, ¿verdad? Entonces vamos a darle la última refutada a Omar Velázquez, ya que él quiere refutar a Noel Ávila. Mire lo que él responde. Noel Ávila es su nombre. Bueno, mire, yo no soy unicitario. Mire que él dice Dios manifestado en carne, que era el mismo Padre. Dice, para empezar, la palabra trinitario y unicitario no está en la Biblia. Yo necesito que él me muestre si la palabra monoteísta está en la Biblia, porque entonces él diría, no, yo no soy monoteísta, porque la palabra monoteísta no está en la Biblia. Entonces él está muy confundido, ¿verdad? Está muy confundido. Yo le digo a él, miren lo que él dice aquí, presten atención. Yo no veo que en Juan 1 diga en el principio era el Hijo, o el Hijo, o el Dios Hijo era la primera persona en la Trinidad. Yo no veo eso. Entonces él está diciendo que él está negando al Hijo de Dios allí. Dice, yo no veo que Juan 1:1 diga que en el principio era el Hijo. Es decir, estos varones niegan al Cristo, porque él tiene que decir también, yo no veo que en Juan 1:1 dice Cristo, se hacen anticristo. Entonces, ¿quién estaba ahí en Juan 1:1? Con el Padre. Entonces estos varones creen es que era que estaba un sonido, una palabra como en la boca del Padre, esperando que aparezca María para decir carne, la palabra era carne, y esa palabra se convirtió en un cuerpo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Pero era un cuerpo vivo o un cuerpo muerto, porque resulta que el Padre ahora tiene que meterse dentro de ese cuerpo como Espíritu Santo, y que comienza a darle vida a ese cuerpo, y que entonces el Padre dice, ya no soy Jehová, ahora soy Jesús. Ahora soy Jesús. Entonces, qué tremendo esta gente que niegan al Hijo de Dios que estaba con el Padre. Entonces yo le respondo, Omar, caes en la ignorancia unicitaria. ¿Cómo serás monoteísta si la palabra monoteísta tampoco aparece en la Biblia? Entonces no aprenden los conceptos bíblicos interpretados de siglos atrás, porque yo le estoy haciendo la diferencia de la Trinidad evangélica con esto de la unicidad, que es lo mismo que modalismo. Él no sabe ni qué es abelianismo y se pone a enseñar herejías antiguas cuando él no conoce los conceptos bíblicos, negando el argumento de cada una de las creencias, ¿verdad? O sea, él no hace una distinción de un testigo de Jehová, porque un testigo de Jehová cae en herejía y dicen, nosotros somos bíblicos que porque nos llamamos testigos de Jehová. Entonces ellos, por eso la gente dicen, serán testigos de otra cosa, menos de Dios, porque no se sujetan a la Biblia, como los de la luz del mundo, que ellos dicen, sí, somos de la luz del mundo, porque Cristo es la luz del mundo, y toman esos nombres bíblicos para enseñar herejías. Entonces están dejando por fuera los conceptos filosóficos que determinan o definen una creencia para distinguirla de otra, ¿verdad? Entonces estos no hacen distinción entre judaísmo, no hacen distinción entre sabelianismo, modalismo, no hacen distinción entre arrianismo, docetismo, socianismo, unitarismo,
no tienen, realmente no saben de lo que ellos están hablando, entonces no aprenden los conceptos bíblicos interpretados de siglos atrás. Por eso de aquí pasará seguramente a negar el nombre del Mesías, porque también está traducido al español. Entonces él está diciendo si no me muestran en el hebreo como dice, ahí no dice Jesús, dice Yeshua, entonces no. Resulta que ahora él ya en hora en adelante no le va a llamar al Mesías como Jesús ni como Cristo, que porque es una traducción del nombre de Yeshua. Entonces esta gente realmente se hablan de palabras en palabras en palabras y dan vuelta en círculo cayendo de una herejía a otra. Le digo yo, y buscarás que y otras cosas, porque tendría que judaizarse. Por eso yo le digo, también niegas que Jesús es el Hijo, que aparece en Juan 1:1, porque él dice, ahí no aparece. ¿Cómo no ves allí la palabra Cristo? Pues tienes que venir a negar que Él no aparece en Juan 1:1. Si no crees que era un sonido que salió de la boca del Padre para convertirse en carne humana muerta, donde el Espíritu Santo, según ustedes, se introduce en el cuerpo como el mismo Padre para darle vida a esa cosa llamada palabra. Ellos tienen es que lo que se llama palabra de Dios vestida, era un sonido que se viste con una ropa, con una carne. Mire qué tremendo. Y que esa palabra se pone a hacer oraciones impersonalmente y que era como decir un holograma, como dice el otro unicitario. Por lo cual caes en la herejía de modalismo o sabelianismo, cuando él dice, no, yo no sé qué es sabelianismo. Entonces, qué terrible. Yo por eso, él me habla del anticristo. Mire, él me dice, guerrero bíblico, lea primera de Juan, capítulo 2, y verá quién es el que niega al Hijo de Dios. Dios le bendiga. Y con esto yo lo refuto y termino. Mire, en tu texto habla del anticristo y lea bien, primera de Juan, capítulo 2, 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El Hijo de Dios, le digo yo, se llama por nombre Verbo de Dios, es una persona, es un nombre personal. Cristo Jesús, Apocalipsis 19:13. Él estaba en el principio con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1. Es decir, anticristo es todo el que no recibe esta doctrina. Dios les bendiga. Les habló Elkin Grueso, guerrero bíblico. Aleluya.